Buenas. El día de hoy traemos este video tutorial con el fin de guiar a los profesores en la planeación de sus clases, teniendo en cuenta los principios de dos metodologías innovadoras como lo son el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida, que hoy en día están jugando un papel muy importante en la educación actual, puesto que ellas promueven el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo y sobre todo la implementación de las herramientas tecnológicas en cada una de las clases que se desarrollan en las instituciones educativas de nuestro territorio colombiano. Entonces, lo que buscamos con esta rúbrica que ven ustedes en pantalla es guiar a los profesores y motivarlos a planear las clases teniendo en cuenta los principios de estas metodologías y obviamente convertir cada una de sus clases un poco más atractiva ante el persentir de sus estudiantes. Iniciemos a describir esta rúbrica paso por paso para que ustedes puedan detallar cada uno de los elementos que debemos incorporar en nuestra planeación de clases y así convertir nuestras clases en algo innovador, en un espacio de enseñanza que capte la atención de los estudiantes y que ellos obviamente se mantengan conectados a nuestras clases. Esta rúbrica está diseñada para una clase de inglés. Hay que tener en cuenta que esta rúbrica que ustedes ven en pantalla puede ser utilizada o tomada para un periodo de tiempo o planeación de clase, ya sea diario, semanal o por periodo, de la manera como lo proponga la institución educativa donde usted labora. Entonces iniciamos básicamente acá en la parte de arriba con el nombre de la institución, obviamente acá colocamos rúbrica de aprendizaje basado en proyectos y aula invertida, acá pues la fecha de implementación donde se va a llevar esta planeación de clase. Luego continuamos con el siguiente paso que es los datos personales. Básicamente es como la descripción de la persona o del profesor que está creando esta planeación de clase. Nombre del docente, pues acá colocamos a la docente Scarlett Bula, la asignatura y el área. Recuerden que esta rúbrica se puede utilizar no solo en el área de inglés, sino también en las diferentes áreas del saber que se enseñan en las instituciones. El grado, pues esta rúbrica modelo está diseñada para implementarse en los estudiantes de noveno grado. La fecha de entrega, obviamente, cuando los estudiantes van a entregar al final de esta rúbrica un proyecto que se debe realizar, porque como está basado en esta metodología, la idea es que ellos aprendan y contextualicen su conocimiento a través del aprendizaje o a través de la creación de un proyecto. La temática principal, básicamente el paso número 1 es la temática principal a trabajar. Acá tenemos pues los hábitos alimenticios saludables, cambiando nuestras recetas aún más sanas. Pues acá lo tenemos en inglés porque esta rúbrica está diseñada para la asignatura de inglés. Luego tenemos en la parte número 2 las preguntas iniciales. O sea, con esto podemos como romper el hielo con nuestros estudiantes, qué preguntas hacerle a los estudiantes para que ellos pues guarden su interés o tratar de captar el interés de los estudiantes con preguntas, problemas que ellos puedan resolver fácilmente. Por lo menos acá tenemos dos como ejemplo, cómo podemos convertir nuestros platos favoritos en comidas más saludables. Tenemos la pregunta número 2, ¿qué alimentos saludables existen en la cadena alimenticia que pueden reemplazar aquellos dañinos que utilizamos comúnmente en nuestros hábitos culinarios? Pues estos dos pasos son de mucha importancia, puesto que abren la rúbrica de planeación docente o de planeación de clase basados en estas dos metodologías. Luego pasamos al paso número 3, formación de grupos. Debemos tener en cuenta que el aprendizaje basado en proyecto es una metodología que promueve el trabajo colaborativo. Entonces es de vital importancia armar grupos para que el estudiante pueda aprender también del ejercicio o de la interacción que va a tener con sus compañeros. Entonces acá en la parte número 3 colocamos los estudiantes serán divididos en grupos de trabajos entre 3 y 4 por grupo dependiendo del número total de alumnos por salón. Luego pasamos al 4.1 que son los derechos básicos de aprendizaje DBA, que siempre deben estar en una rúbrica de planeación porque son
esos derechos básicos que exige el Ministerio de Educación Nacional, que están estipulados y que obviamente existe una rúbrica donde se estipulan los DBA dependiendo a la asignatura o al área que se vaya a enseñar. Acá colocamos 2, redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés personal, escolar y social. Y la número 2, intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general. Luego pasamos a la parte número 4, que son los objetivos de aprendizaje. Fueron divididos en cognitivos, expresivos, de producción y de pensamiento crítico. En esta parte, obviamente, lo que vamos a redactar, lo que vamos a especificar son los objetivos que queremos lograr con la temática a enseñar. En la parte cognitiva, que es el objetivo número 1, deseamos identificar, clasificar y nombrar los alimentos saludables en cada grupo de la pirámide alimenticia en el idioma inglés. En la parte número 2, que son los objetivos expresivos de producción, buscamos redactar y explicar en la lengua extranjera recetas saludables de platos típicos alrededor del mundo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el objetivo número 3, que es de pensamiento crítico. Llevar a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de la práctica de los hábitos alimenticios saludables en su diario vivir. Bueno, cuando lleguemos a la parte número 4.3, nos vamos a algo que se llama transversabilidad del proyecto transversal con el área de biología. Debemos tener en cuenta que el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida son 2 metodologías bastante transversales, es decir, que la mayoría de los temas y la mayoría de las temáticas dadas en las diferentes asignaturas o en áreas del saber que se imparten en las instituciones educativas son transversales, es decir, que podemos relacionarlas con un área distinta a la cual nosotros o con la cual nosotros trabajamos. En este caso es la profe de inglés, pero ella relaciona su área de inglés o el tema o el contenido que va a enseñar con el área de biología. Los estudiantes se apoyarán de la instrucción del docente de biología de la institución, teniendo en cuenta la temática curricular de esta asignatura, la pirámide alimenticia, la importancia del consumo de alimentos saludables. El profesor servirá de guía para que los estudiantes logren el objetivo deseado en la asignatura de inglés. La pirámide alimenticia es un tema que se da en biología y dentro de la temática a enseñar en esta rúbrica, pues es básicamente los hábitos alimenticios. Entonces guardan bastante relación ambas temáticas y es por eso que se da la transversabilidad del proyecto. Luego llegamos a la parte 5 y 6, es la parte más importante de esta rúbrica de planeación docente basada en estas metodologías. Se llama planificación y presentación de la temática. Se divide en 3 partes, una que es actividades para analizar el conocimiento previo de los estudiantes, la otra está dividida, la número 2 está dividida en conceptos a enseñar y debatir, en herramientas para promover el aprendizaje autónomo, y la parte número 3, planteamiento de situaciones y resolución de problemas. Entonces, iniciando con la parte número 1 de la planificación y presentación de la temática, tenemos las actividades para analizar el conocimiento previo de los estudiantes. Aquí básicamente se colocan esas actividades que nosotros podemos implementar dentro de las clases que nos den a entender si el estudiante posee algún conocimiento previo del tema que vamos a tratar. Por ejemplo, competencia en el tablero sobre vocabulario relacionado a las frutas, vegetales, grasas y granos, comida de mar, productos lácteos y carnes. Este sería una actividad bastante gratificante y bastante productiva, puesto que a través de esta competencia en el tablero nos daremos cuenta si el estudiante posee algún vocabulario útil a desarrollar dentro de... Pasamos a la parte número 2, que son conceptos a enseñar y debatir. Esta se divide en vocabulario, gramática, lectura, ejercicios de escucha, ejercicios de escritura y ejercicios de habla, que son las competencias básicas del idioma inglés, puesto que esta rúbrica, como antes les mencioné, es una rúbrica basada en el área de inglés. Entonces, en la parte de vocabulario, obviamente colocamos ejercicios que tengan que ver con
el vocabulario, cómo explotar esa parte en los estudiantes. Vocabulario relacionado con los alimentos de la pirámide alimenticia. También vamos a ver con contenedores de comida, que sería otro vocabulario indispensable. Debemos tener en cuenta que esta rúbrica es para 1 o 2 semanas en particular. Luego tenemos la parte de gramática. Pues la parte de gramática que vamos a ver en este tópico, en este contenido, son los sustantivos contables e incontables y los cuantificadores. Luego tenemos ejercicios de lectura. Acá pues hay unos links, básicamente es copiar y pegar unos links, o si usted pues considera que puede crear una lectura relacionada a las comidas, también es válido. Pero usted en la web puede encontrar actividades que se relacionen, puesto que estas dos metodologías, como antes les mencionaba, tienen como uno de sus principios primordiales la implementación de las herramientas tecnológicas. Entonces la tecnología nos va a dar o va a trabajar de la mano con nosotros para la planeación de estas clases. Luego tenemos listening exercises, que son básicamente ejercicios de escucha para que los estudiantes exploten esa habilidad del inglés. Tenemos la parte de writing, que es el uso de la coma. Aquí vamos a obviamente aprender cómo podemos utilizar la coma al momento de redactar párrafos o textos que tengan que ver con la comida. Y finalmente tenemos speaking, que son ejercicios de habla donde el estudiante básicamente va a poner en práctica o va a contextualizar en un ambiente real el conocimiento aprendido en cada una de las actividades realizadas en clase. Una de esas actividades es obviamente crear una conversación en un restaurante, ya que estamos hablando de las comidas, y el otro ejercicio sería preparar una presentación oral acerca de su comida favorita y los beneficios que trae esa comida al ser humano. Entonces, esta es la parte de conceptos a enseñar. Luego nos vamos a la parte B, que son las herramientas para promover el aprendizaje autónomo. Debemos tener en cuenta que el aula invertida es una metodología que promueve, uno de sus principios principales es promover el aprendizaje autónomo, que el estudiante pueda en su hogar, en su casa, en su entorno familiar, sentarse, coger su computador, su celular, su tablet y ver videos, no solo videos, también ejercicios en línea que el profesor obviamente les deja, quizás tutoriales explicándoles temas gramaticales o aquellos temas que de pronto ellos en clase no comprendieron de la mejor manera, pero que desean hacerlo, y por eso obviamente los estudiantes o los profes más que todo planean estos tutoriales o estos videos de apoyo para que ellos trabajen de manera autónoma en casa. Entonces aquí tenemos videos tutoriales, se pueden escoger de las diferentes herramientas tecnológicas o digitales que podemos encontrar en la web. Tenemos también páginas web donde el estudiante puede trabajar ejercicios para obviamente poner en práctica todo lo aprendido en clase. También tenemos talleres o ejercicios en línea, acá los tenemos, los links para que el estudiante con simplemente darle un clic podría irse y practicar todo lo aprendido en clase. Luego pasamos al planteamiento de situaciones y resolución de problemas. Aquí básicamente vamos a colocar un ejercicio que puede ser una lectura donde se le deja al estudiante preguntas que ellos puedan analizar y desarrollar su pensamiento crítico, que es otra de los principios, es otro de los principios propuestos por estas metodologías, promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces, la actividad propuesta acá es, después de hacer la comprensión lectora del texto, top 10 de las supercomidas, los estudiantes responderán unas preguntas de análisis y reflexión, pensamiento crítico, que los llevarán a analizar, explorar su contexto local e investigar para dar solución a dichos interrogantes. Aquí tenemos obviamente una encuesta, unas preguntas. Usted no es necesario que coloque todas estas preguntas, como les dije a ustedes antes. Esto es una rúbrica básicamente para una semana, quizás a veces un mes de clase, puesto que contiene mucho contenido. Bueno, ahora pasamos a una parte bastante indispensable. De hecho, todos los
todos los pasos dados en esta rúbrica son importantes, pero este sin duda alguna es la culminación de todas las actividades dadas que se van a materializar o que se van a contextualizar en un proyecto, ¿sí? Como esta rúbrica está basada en la metodología basada en proyectos y el aula invertida, pues se debe finalizar el contenido con un proyecto. Primero hacemos una actividad oral en el restaurante, una actividad de habla, puede ser una conversación, pero esto es bastante opcional. Luego tenemos una actividad escrita redactando tu receta favorita. Acá pues podemos trabajar las partes de escritura y podemos pues poner en práctica lo de los puntos y las comas aprendidos pues en clase, en las actividades de presentación, las actividades de práctica que se dieron en la fase anterior. Y tenemos el proyecto de clase, que es creando un álbum de recetas. En grupos de 3 o 4 estudiantes, cada equipo escogerá un país e investigará 5 platos y 2 bebidas típicas para luego redactar una versión más saludable de la preparación de cada uno de ellos. Los estudiantes deben explicar cada una de las recetas y presentarlo tanto oral como escrito. Es decir, que deben hacer una receta escrita y deben hacer una presentación oral basado en todo lo aprendido en esa cadena alimenticia, pirámide alimenticia, disculpe, y todo esto dado durante las clases. Este sería el proyecto de cierre. Con esto buscamos que el estudiante contextualice el aprendizaje adquirido en un entorno real. Finalizando la rúbrica, entramos a la parte número 8, que es la presentación del proyecto, creando un álbum de recetas. Pues acá básicamente es describir qué es lo que queremos alcanzar, de qué manera pues los estudiantes se les pidió que presentaran su proyecto. Entonces los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: creatividad, trabajo en equipo, pronunciación y discurso, manejo de gramática y vocabulario y uso de alimentos saludables dentro de las recetas que crearon. Luego tenemos una autoevaluación y retroalimentación, que es básicamente una encuesta en la cual los estudiantes van a reflexionar en todo lo hecho, en todo lo dado, en esta planeación de clase, en este contenido. O sea, en esta etapa el docente a cargo de la asignatura entregará a sus estudiantes una rúbrica de autoevaluación donde los alumnos reflexionarán acerca de lo elaborado por ellos mismos. El docente dará la respectiva retroalimentación individual y luego grupal, en donde se resaltarán los aspectos positivos a mejorar del trabajo realizado por estos alumnos. Entonces acá pues tenemos una rúbrica donde 5 es excelente, 4 es bueno, 3 es ok y el 2 que puede mejorar. Para nosotros realmente todos los proyectos serán bien vistos, todos serán tomados en cuenta y nunca trataremos al estudiante como estuvo mal o no hiciste lo que necesitábamos. Simplemente siempre motivarlos hacer un trabajo mucho. Con la parte número 9 damos por terminado este video tutorial. Espero pues haya sido de su agrado este video y que ustedes puedan utilizar esta rúbrica en cada una de sus planeaciones de clase para hacer de esas clases un poco más atractivas, un poco más tecnológicas y que el estudiante se mantenga concentrado. Obviamente lo que se busca es que el estudiante al final de cada una de estas actividades que usted hace en su clase pueda llevar a cabo un proyecto que contextualice ese aprendizaje y que más adelante genere un aprendizaje significativo que perdure en el tiempo y que lo aprendido puedan ellos aplicarlo en su diario vivir. La idea de estas dos metodologías que son tan innovadoras es eso: generar un trabajo colaborativo, generar un aprendizaje autónomo, generar un pensamiento crítico, generar un aprendizaje significativo y obviamente darle uso a las herramientas tecnológicas. Entonces esperamos que este video haya sido de su agrado y hasta una próxima ocasión.